Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Estamos contentos de poder encontrarnos con ustedes una nueva semana para seguir con nuestro proyecto de recorrer la Biblia, ¿no? Estamos en el libro ya de Levítico. Hemos hecho 4 episodios sobre Levítico, que ustedes ya los tienen disponibles en nuestro canal. El primero, que hablaba del camino del perdón, ¿no? Y todo el sistema de ofrendas y sacrificios que Dios había establecido allí para los israelitas en el desierto. El segundo, que hablaba del fuego extraño, ¿no? Y ese episodio con los hijos de Aarón. Luego vimos otro titulado Medicina Preventiva. Y la semana pasada vimos el capítulo La vida está en la sangre. Es decir, que hoy es el 5.º episodio que grabamos sobre el libro de Levítico y vamos a abarcar los capítulos 18 hasta el 22. Nos va a quedar uno más la semana que viene, así que coincidentemente con el cierre del mes vamos a cerrar también el estudio del libro de Levítico para saltar luego al que sigue, que es el libro de Números, ¿no? Que ya lo estamos mirando allí de reojo, sabiendo que falta poquito para que comencemos a estudiarlo. Como siempre decimos, nuestro propósito es recorrer la Biblia, descubrir sus personajes, sus enseñanzas, sacar alguna lección práctica para nuestra vida, alguna meditación, algo que nos sirva a nuestra vida cotidiana y poder conocer también más a Dios, ¿no? Porque las Escrituras nos revelan justamente el carácter de nuestro amado Dios, ¿no? Así que vamos a comenzar hoy entonces con el capítulo 18 del libro de Levítico. Los primeros versículos nos van a dar la introducción de lo que vamos a ver hasta el capítulo 22 hoy, ¿no? Por supuesto, como siempre, de manera sintética en unos 20 y tantos minutos. Levítico 18.1 comienza diciendo: el Señor dijo a Moisés. Esto lo habíamos remarcado la vez pasada. Casi todos los capítulos de Levítico comienzan de la misma manera. El 80, el 90% de los capítulos de Levítico comienzan diciendo: el Señor dijo a Moisés, ¿no? O sea, que son instrucciones directas de Dios. Todo lo que nos encontramos en este libro son instrucciones directas de Dios. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios, ¿no? Y acá Dios se presenta como aquel que los había sacado de la esclavitud de Egipto, ¿no? El gran yo soy. Y les manda, dice: no harán como hacen en Egipto, donde habitaron, ni como hacen en Canaán, a donde lo llevo, ni andarán según sus leyes. Es decir, Dios acá está estableciendo las bases, ¿no? Del discurso que le va a dar a su pueblo, allí a través de Moisés, diciendo: yo lo saqué de Egipto, yo estoy habitando, ¿no? En medio de ustedes, y mi propósito de vida para ustedes es diferente al que tenían en Egipto o a lo que practicaban, ¿no? Los egipcios, y también es diferente a los que practican los pueblos que viven en la tierra donde ustedes van. Ustedes me van a ser un pueblo especial, ¿no? En otras palabras, Dios le está diciendo eso, y tiene que ver con el llamamiento que nosotros ya lo estudiamos cuando vimos Éxodo, a que fueran un pueblo de sacerdotes y gente santa. Es decir, el propósito de Dios para con Israel en todo el Antiguo Testamento era que Israel fuera un pueblo de sacerdotes y gente santa, es decir, como también dicen algunos profetas, ¿no? Del Antiguo Testamento, que Israel fuera luz para las naciones, ¿no? Y justamente ese es el título que nosotros adoptamos para este capítulo de hoy, ¿no? Luz de las naciones. El propósito de Dios es que Israel fuera luz de las naciones. A partir de todo el proceso histórico donde Israel finalmente fracasa, ¿no? En este propósito, y viene nuestro Señor Jesús, ¿no? Viene el Mesías, surge el cristianismo. Ese propósito de ser luz para las naciones pasa a los cristianos. De hecho, hay un texto muy conocido, muy famoso, donde Jesús le dice a los discípulos y a sus seguidores: yo soy la luz del mundo, ¿no? Y donde los manda también a sus discípulos y a sus seguidores a alumbrar, ¿no? Por eso es interesante este concepto de luz de las naciones, ¿no? Y acá Dios les está diciendo entonces que las leyes con las cuales ellos iban a vivir para que pudieran ser luz de las naciones iban a ser diferentes a las leyes y las costumbres de Egipto, iban a ser diferentes a las leyes y costumbres de Canaán, ¿no? De los pueblos que habitaban esa tierra prometida que Israel estaba llamado a poseer, ¿no? Lo voy a leer de vuelta. El versículo 2 dice: no harán como hacen en Egipto, donde habitaron, ni como hacen en Canaán, a donde lo llevo, ni andarán según sus leyes. Y en el versículo 4
con toda claridad Dios les dice, mis preceptos pondrán por obra, ¿no? Luego de decirles, no andarán en las leyes de las otras naciones, les dice, mis preceptos, o sea, mi ley, pondrán por obra. Y mis normas guardarán andando según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Y Dios acá nuevamente remarca de alguna manera su autoridad, ¿no? Porque Él es el que está dando el mandato para su pueblo, Él es el que está dando la instrucción y acá es como que remarca quién es Él, ¿no? Él es el que lo sacó de Egipto, Él es el creador, Él es el gran yo soy, Él es el dueño de la vida, ¿no? Y eso le da autoridad para poder dar esta instrucción a su pueblo. Y en el versículo 5 dice, por eso cumplan mis normas y preceptos que dan vida al que los obedece. Yo soy el Señor. Y no podría terminar de la mejor manera esta introducción, ¿no?, que nos hacen los primeros 5 versículos del capítulo 18, porque nos da el motivo, o sea, nos da el propósito. ¿Por qué Dios da leyes a su pueblo? ¿Por qué Dios da leyes a sus hijos? ¿Por qué Dios quiere que sus hijos vivan de una manera diferente a la que vivían o a la que viven los otros pueblos y las otras naciones? El versículo 5 nos da la respuesta. Dice, por eso cumplan mis normas y preceptos que dan vida. O sea, el propósito de Dios para con Israel, para con su pueblo en el pasado y para con su pueblo en el presente y para con su pueblo a lo largo de la historia, era dar vida. O sea, lo que Dios nos está diciendo es, si siguen mis consejos van a tener vida. O sea, todo consejo que viene de Dios, el creador de todas las cosas, es para vida, es para bien, es para la felicidad de las personas. Y todo esto tiene una lógica absoluta si entendemos y creemos que Dios realmente es el creador, porque si Él fue el que nos hizo, Él fue el que constituyó el universo, Él fue el que creó todas las cosas, ¿quién mejor que Dios para decirnos lo que es para nuestra felicidad y lo que no? ¿No? Pero queda claro acá el llamamiento que Dios le hace a Israel, que hoy nos hace a nosotros, y queda claro el propósito. El propósito es dar vida, dar felicidad, dar paz, dar alegría, ¿no? Una vida plena. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida hoy también. Dicho esto, ¿no?, establecido bien los cimientos de esta introducción, le van a dar el marco necesario a todo lo que viene, ¿no?, que son instrucciones que Dios le va a dar a su pueblo. Y déjenme anticiparles que si estas mismas instrucciones las repetimos hoy, en muchas quizás son valores que todavía permanecen y muchos, la mayoría, estaríamos de acuerdo, pero hay muchas de las instrucciones que Dios da acá que para la sociedad actual, o sea, se contraponen contra los deseos del mundo, ¿no? Muchas de las instrucciones que Dios va a dar acá no son populares en el mundo de hoy, al contrario, son el camino angosto, ¿no? La vereda que va contra la corriente de un mundo que se ha alejado de Dios y que va evidentemente hacia otro lado. Entonces, ya mismo con el tema con el cual voy a empezar, ¿no?, que es la primera instrucción que Dios le va a dar, vamos a ver que no es un camino popular, no lo era en esos tiempos y no lo es hoy, ¿no?, el que Dios establece para su pueblo, llamado a ser luz para las naciones, llamado a ser un pueblo diferente y a atraer a todas las personas al conocimiento de la verdad, a atraer a todas las personas a Dios, ¿no?, a Cristo, diríamos hoy, a esa vida plena que Él tiene dispuesta para darnos a nosotros. ¿Cuál es el primer tema que toca, ¿no?, y cuáles son las primeras instrucciones? Son referentes a la sexualidad, ¿no? Por eso digo, el primer tema que toca ya es un tema trascendente de la vida humana y es un tema en el cual lo que Dios va a decir, las instrucciones que Dios va a dar con respecto a la sexualidad, van en contra de la corriente masiva de este mundo, ¿no?, que apunta para otro lado. Lo hacían aquellos años, lo hacen estos también. Para ser más claros, vamos a comenzar a detallar un poco. En el versículo 6 dice, ningún varón se allegue a una pariente cercana para descubrir su desnudez. Yo soy el Señor. Es decir, Dios acá establece un límite para la sexualidad, para que los seres humanos pudieran tener una sexualidad plena, ¿no?, y feliz, porque no nos olvidemos que la sexualidad forma parte de la vida humana, forma parte del ser humano y es Dios quien la colocó, ¿no? Es Dios quien coloca la sexualidad. Pero también la coloca bajo ciertos parámetros, ¿no?, que son para la felicidad. La unión íntima entre un hombre y una mujer, Dios lo estableció bajo ciertos parámetros y para felicidad de la pareja, para la procreación también de la pareja,
y para la intimidad de la pareja, pero hoy cuántas desviaciones y cuánto se desvirtúa, ¿no?, el tema de la sexualidad. Donde el amor por ahí se deja de lado, se busca el placer, donde hay distintas cuestiones que podríamos analizar y profundizar, pero bueno, si lo hacemos no nos va a dar tiempo a ver el panorama completo, ¿no?, de lo que establece el recorrido que queremos hacer por estos capítulos. Lo cierto es que, como siempre, yo les aconsejo que ustedes después lean el capítulo completo, ¿no? Yo lo resumo en que dice, o que Dios les prohíbe a ellos tener intimidad con alguien que sea de la familia cercana, ¿no? Y luego da detalle, y Dios le prohíbe, ¿no?, el tener relaciones con hermanas, con primos, con padres, con madres, con abuelos, o sea, todo lo que en muchos aspectos hoy se conoce bajo la palabra de incesto, ¿no? O sea, Dios se manifiesta acá abiertamente en contra de esas prácticas sexuales. También habla en este capítulo, ¿no?, de algo que ya tiene que ver con perversiones, ¿no? Quizás han escuchado hablar de la zoofilia, ¿no?, que es la relación de personas, de seres humanos con animales, ¿no?, perversiones a las cuales muchos de los pueblos de la antigüedad practicaban, perversiones que quizás hoy también siguen vigentes, ¿no?, en algunas esferas y que son abominaciones para Dios, ¿no? Bueno, acá también Dios lo prohíbe claramente, ¿no?, en el versículo 23, donde dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, ¿no? Parece increíble que la Biblia tenga que decir esto, pero eran cosas que ocurrían en el mundo antiguo, perversiones que ocurrían, perversiones que siguen ocurriendo, y Dios claramente lo prohíbe y lo marca como una abominación. En el versículo 24 dice: no se contaminen con ninguna de esas prácticas, ¿no? Porque dice: en todas ellas se han corrompido las naciones que he hecho ante ustedes, ¿no? Justamente Dios le estaba dando también esa tierra a Israel y estaba despojando a esas otras naciones porque el nivel de perversidad y de maldad al que habían llegado era muy grande, ¿no? Y es increíble porque en la Biblia siempre vemos que cuando hay un aumento de la maldad, ¿no?, ese aumento de la maldad se ve de múltiples formas. Y una de las formas que se ve es a través de la sexualidad, ¿no?, y de la perversión en la sexualidad. Es una de las maneras en que se puede medir, ¿no?, la maldad de una sociedad o la maldad de una generación. En el versículo 22, un tema todavía más delicado, muy delicado en estos tiempos, porque soy consciente, ¿no?, de la polémica que genera, de las posturas diversas que hay, pero lo que nosotros hacemos acá es leer la Biblia. Yo no voy a emitir opinión, no voy a leer lo que dice la Biblia. En Levítico 18, versículo 22, dice: no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, en este versículo y en muchos otros, Dios directamente llama abominación a la unión sexual de personas del mismo sexo. Hoy en la sociedad también hay una gran presión, ¿no?, en el mundo, en este sentido, donde también se presiona a las iglesias para que cambien su postura, pero en realidad no se trata de que las iglesias cambien o no su postura. Se trata de lo que dice la Biblia. O sea, uno puede, y está en toda libertad y derecho, de aceptar, como digo siempre, o de no aceptar lo que dice la Biblia. Yo puedo decir, bueno, la Biblia dice que Dios dice esto, no me interesa, yo quiero hacer otra cosa, no me interesa lo que dice Dios. Bueno, Dios te dio esa libertad, ¿no? Dios no obliga a nadie, Dios te dio esa libertad. Por eso también el derecho, ¿no?, de las personas que quieren vivir su vida así está de alguna forma garantizado. O sea, nosotros no podemos obligar, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es decir que Dios lo permite o que Dios lo avala, porque la Biblia es clara, es muy clara en ese punto, y dentro de las distintas relaciones sexuales que prohíbe está la unión de personas del mismo sexo, claramente prohibida en la Biblia, ¿no? Dios estableció su plan con un hombre y una mujer, ¿no? Está muy claro esto en la Escritura y no hay forma de borrarlo, ¿no? Por eso digo, podemos aceptarlo, podemos no aceptarlo, podemos creer que la Biblia es la palabra de Dios, tenemos el derecho de decir, no, la Biblia no es la palabra de Dios, pero lo que no podemos hacer es borrar lo que dice la Biblia. Por eso a veces cuando escucho, ¿no?, en distintos lugares que a veces sí, porque la iglesia esta o la iglesia aquella, no importa la denominación, debería actualizarse, debería modernizarse. Si lo hace estaría traicionando lo que la Biblia dice, ¿no? No es una cuestión que se pueda cambiar o borrar o modernizar o actualizar, porque la Biblia lo presenta como palabra de Dios, porque fíjense cómo empezamos nosotros nuestra lectura. Dijo Dios a Moisés, ¿no? O sea, es muy categórico, ¿no?, en ese punto, y es
vuelvo a insistir con este concepto, ¿no? No es algo caprichoso de Dios que prohíba el incesto, que prohíba las relaciones, cosas aberrantes, ¿no? Como las relaciones con animales, o en este caso la unión con personas del mismo sexo. O sea, si nos guiamos por lo que leímos al principio en el versículo 5, Dios dice que esto es mejor para la vida del ser humano. Dios dice que esto es mejor para la vida del ser humano, ¿no? Así que bueno, creo que está claro, ¿no? Lo que plantea la Escritura aquí en el capítulo 18, donde la primera instrucción que Dios va a dar es justamente sobre la sexualidad. En el capítulo 19 habla de la santidad, ¿no? Del llamado a la santidad. El llamado a la santidad tiene que ver con un llamado a vivir diferente, ¿no? Ser santo en la Escritura, en el contexto de la Escritura, no significa ser apartado, ¿no? Apartado para algo o vivir apartado de cosas de este mundo y consagrarse a Dios, ¿no? En el versículo 2 del capítulo 19 dice: sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Y en el versículo 4 dice: no se vuelvan a los ídolos ni hagan dioses de metal fundido. Yo soy el Señor. Y acá hay una gran manifestación donde Dios le dice a su pueblo otra práctica que era muy común, ¿no? En las sociedades de esa época, era la idolatría, el adorar diversos ídolos, ¿no? Acá Dios le dice que se apartaran de esos ídolos, ¿no? Y que justamente no se hagan dioses de metal fundido, dice, ¿no? Dice: yo soy el Señor. Hay otros versículos donde dice ni de madera, ni de yeso. O sea, el principio es: no se hagan dioses, yo soy el Señor. Ni siquiera, esto lo vimos en la historia del becerro de oro, ni siquiera Dios quería que hagan objetos para representarlo a Él, ¿no? Porque cuando los israelitas hacen el becerro de oro, de alguna manera ellos querían representar al Dios que lo había sacado de Egipto, y Dios no avaló. Dios no avaló eso. Dios no quería que hicieran ningún objeto, ¿no? Ni de metal, ni de yeso, ni de madera, ni de ningún material. Dios terminantemente prohibió eso también en su palabra, entendiendo que era lo mejor para la vida, ¿no? Y esto ante cada instrucción tenemos que repetir esto. ¿Por qué Dios dice esto? Porque según Levítico 18:5 era lo mejor para la vida, ¿no? de las personas, para que pudieran tener una relación más íntima con Él, ¿no? También en el versículo 9 habla un poco del comportamiento humano, ¿no? Y habla de conceptos que tienen que ver con la generosidad, con la justicia y con el amor. En el versículo 9 dice: cuando sieguen la mies de su tierra, no segarán hasta el borde de su campo, ni espigarán en su tierra ya segada. ¿Por qué Dios le dice no segarán hasta el borde de su campo? Porque había en esa época establecida por Dios una especie de ley donde el caminante, ¿no? que pasaba por los caminos podía agarrar y comer, ¿no? de lo que estaba sembrado en las puntas de los campos. Por eso Dios, pensando siempre en el prójimo, pensando fundamentalmente en el pobre, en el extranjero, ¿no? en aquel que tenía que desplazarse, en el que deambulaba, dice Dios: no cieguen todo el campo completo, hoy diríamos, dejen las migas, dejen algo, no se queden con todo, ¿no? Que lamentablemente una sociedad egoísta e indiferente, ¿no? como la que vivimos, cada vez menos se piensa en el prójimo, ¿no? Cada vez menos se piensa en aquellos que la están pasando mal, ¿no? Mientras a mí me vaya bien, ¿qué me importa el pobre abuelo? ¿Qué me importa el que no tiene trabajo? ¿Qué me importa? Lamentablemente la sociedad hoy vive bajo esos términos, porque está empapada de egoísmo y de individualismo, ¿no? Y muchas de las cosas y de los movimientos sociales y políticos que hoy se imponen en el mundo se están aprovechando de eso, del individualismo y del egoísmo, ¿no? que hay lamentablemente. Y Dios obviamente está en contra de eso, ¿no? Dios está en contra del individualismo y del egoísmo. Dios constantemente llama a pensar en el otro, a pensar en el prójimo. Por eso les dice acá: no cieguen los campos hasta el borde, dejen para que aquel pobre, aquel extranjero, aquel caminante tenga de dónde alimentarse. El versículo 11 dice: no hurten, no engañen, no se mientan unos a otros, ¿no? Interesante consejos que da la palabra de Dios. En el versículo 15 dice: no cometas injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, ¿no?
con justicia juzgarás, dice, a tu prójimo. En el versículo 16 dice, no andarás chismeando, ¿no? El famoso chisme que tanto daño hace y que tan arraigado está en el ser humano, ¿no? Dice, no andarás chismeando. En el versículo 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razona con tu prójimo para no participar de su pecado, ¿no? El versículo 18 dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Hay personas que dicen practicar, ¿no?, el cristianismo, que dicen ser cristianas, que quizás van a una iglesia, sin embargo, cuando las escuchás hablar, dicen, no, yo no perdono, a mí me hicieron esto, yo no perdono, ¿no? O son implacables con su prójimo. Dios está en contra de todo esto, ¿no? Dios dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, no aborrezcas a tu hermano. O sea, Dios nos llama constantemente al perdón, al abrir los brazos y saber perdonar, ¿no? Saber mirar para adelante. El capítulo 20 dice, el Señor dijo a Moisés, ¿no? Y ahí empieza hablando de la idolatría, ¿no? Y en el versículo 6, ¿no?, dice, yo pondré mi rostro contra el que se vuelva, y acá viene un tema delicado, viene un tema que también imperaba en los pueblos de la antigüedad, que también impera en la actualidad, disfrazado de muchas formas, algo que es abominable realmente a Dios, ¿no? Yo creo que de todas las cosas que Dios plantea, lo que viene acá es lo más abominable de todo y de lo que más Dios te prende todas las luces y te dice, salí de ahí ya, ¿no? ¿De qué habla? El capítulo 20 habla del espiritismo, ¿no? El versículo 6 dice, yo pondré mi rostro contra el que se vuelva a los espiritistas y a los adivinos para prostituirse, siguiéndolos, y los cortaré de entre su pueblo. O sea, la medida de Dios era drástica. El espiritista afuera, ¿no? Hay muchos textos en la Biblia que hablan en contra de la práctica del espiritismo, que advierte de sus peligros, ¿no? Y era una costumbre muy arraigada en la antigüedad, de ir a consultar a pitonisas, a adivinos, ¿no? Manifestaciones satánicas, ¿no?, que se producían en esos lugares. Los pueblos de la antigüedad tenían culturas todos tenían prácticamente hechiceros, ¿no? O sea, era algo muy arraigado en la sociedad de antaño. Sin embargo, el diablo cambia sus formas, ¿no? Y hoy, si bien sigue habiendo también gente que se presenta como adivina o pitonisa o demás, o mediums, ¿no? Si bien existen todas esas cosas, hoy lamentablemente el espiritismo se ha metido en todas partes, ¿no? El espiritismo hoy está en la televisión, el espiritismo está en los libros, el espiritismo está en muchas cosas de la cultura popular. Lamentablemente el espiritismo sabe camuflarse, sabe presentarse como algo que no asuste, pero en el fondo de eso es algo muy peligroso porque es manifestación directa de Satanás, ¿no? El espiritismo es manifestación directa de Satanás, muchas veces disfrazado, como dice la Biblia, de ángel de luz, ¿no? Es de lo que hay que salir corriendo en primer lugar, ¿no? Y lamentablemente uno se sorprendería, a veces hasta en el mundo cristiano, ¿no? A veces hasta en el mundo cristiano cómo se cae, ¿no?, en errores de este tipo. En el mundo cristiano, muchos cristianos mirando películas de terror, ¿no?, con manifestaciones directas de Satanás, ¿no? Sin embargo, se mira el cine de terror y al otro día se va a la iglesia, ¿no? Como si nada. O se lee literatura que tiene que ver con eso, ¿no? Esto hasta en las escuelas, ¿no?, el famoso tema de Halloween y demás, que también tiene que ver con esto, ¿no? Se ha impregnado en nuestra sociedad de lo que es el espiritismo, y ese es un peligro contra el que Dios nos advierte a todas luces, ¿no? Vuelvo a insistir con el concepto. Acá simplemente hacemos un recorrido. Mi recomendación es después que ustedes lean estos capítulos completos, ¿no?, para poder meditar en ellos y ver la instrucción que Dios tiene. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que tengamos una vida plena, ¿no? Eso es lo que Él desea. En el versículo 25 del capítulo 20 vuelve a hablar de la alimentación. Nosotros ya grabamos un capítulo, ¿no?, donde hablamos del tema de la alimentación, ¿no? Que Dios
proponía para su pueblo allí en Levítico, en este mismo libro, ¿no? En Levítico capítulo 11, está todo el detalle, acá lo repite de una manera mucho más concisa, ¿no? Pero fíjense hasta acá cómo Dios, a la hora de querer que su pueblo tenga una vida plena y saludable, Dios se mete en cuestiones muy prácticas de la vida cotidiana, ¿no? Arrancó con la sexualidad, después advirtió también contra prácticas que tienen que ver en la relación con el prójimo, ¿no? De cómo debemos comportarnos. Acá está hablando del espiritismo, de la idolatría, ahora de vuelta a la alimentación. Es decir, Dios se mete en cosas prácticas, ¿no? Como dijimos en algún capítulo, Dios no es algo abstracto y espiritualista, ¿no? O sea, Dios se mete en cuestiones prácticas porque el ser humano es integral en su concepción física, mental y espiritual, ¿no? Y Dios en su palabra y en su enseñanza abarca las tres áreas, el área física, el área mental y el área espiritual. El capítulo 21 habla, vamos a ir hoy hasta el 22, ¿no? El capítulo 21 habla de la pureza de los sacerdotes, ¿no? Y acá las instrucciones específicas para aquellos que tenían la responsabilidad de ministrar dentro de su pueblo. Voy a sintetizar en el versículo 6, donde Dios les dice: serán santos para su Dios y no profanarán el nombre de Dios, porque ofrecen los presentes que se queman para el Señor y ofrecen el pan de su Dios. Por eso serán santos. Si había un grupo que tenía que ser santo en el sentido de apartado, en el sentido de consagrado a Dios de una manera especial, eran los sacerdotes. Sobre ellos cabía la mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque eran los que oficiaban en el templo, porque eran los que presentaban, como dice aquí, el pan, ¿no? Entonces, la responsabilidad del sacerdote en la Biblia es remarcada como una responsabilidad doble, ¿no? Que la de alguna persona del pueblo, porque eran los encargados de ministrar las cosas de Dios, los asuntos sagrados, ¿no? De Dios, y eso no debía hacerse livianamente, no debía hacerse profanamente, como ocurrió con Nadab y Abiú, ¿no? Cuando vimos el capítulo del fuego extraño y lo que les pasó. Por eso también en el capítulo 22, quizás teniendo en cuenta lo de Nadab y Abiú, Dios le recuerda también la santidad de las ofrendas, ¿no? Y dice: di a Aarón, en el versículo 2, y a sus hijos, que traten con respeto las ofrendas santas que los israelitas me dedican, para que no profanen mi santo nombre, ¿no? La administración y el uso de las cosas sagradas era un asunto delicado porque se representaba a Dios, ¿no? Y a Dios no se lo puede tomar en vano, no se lo puede tomar livianamente, porque si bien Dios ha dado muchísimas muestras, ¿no? De su amor por nosotros, la Biblia también nos dice que es un Dios santo, ¿no? Dios es un Dios santo y requiere santidad. Por eso, a la hora de ministrar, ¿no? Quienes ministran en las iglesias, o a la hora de también administrar lo que son ofrendas y demás, cuánta responsabilidad hay aquí, ¿no? Cuánta responsabilidad hay aquí para llevar adelante este cometido, porque Dios requiere, ¿no? Una responsabilidad doble de las personas que están encargadas de las cosas santas, ¿no? De oficiar en su templo. Conclusión de estos capítulos que hemos visto hoy, ¿no? Desde el 18 hasta el 22. Dios da una serie de instrucciones. Como dije al principio, con muchas de estas rápidamente estamos de acuerdo, ¿no? Con otras, por ahí se puede generar alguna cuestión, ¿no? Por ahí en la que hablábamos, algún tema de la sexualidad, ¿no? O alguna otra cuestión, pero hay que entender por qué Dios dice esto. Y Dios dice esto porque son instrucciones para nuestro bienestar. Lo voy a repetir una vez más y con esto vamos a cerrar, ¿no? El versículo 5 del capítulo 18, donde Dios le dice: por eso cumplan mis normas y preceptos que dan vida al que obedece. Yo soy el Señor. La salvación, como hemos dicho en más de una ocasión en este canal, la salvación es por fe, no hay duda de eso, ¿no? Nadie está hablando acá de salvación por obras, no estamos hablando de eso. La salvación es por fe en nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros, pagando el precio, ¿no? Del pecado que nos correspondía a nosotros. La salvación es 100% por fe. Pero cuando hay fe, ¿no? Cuando hay fe, la forma de vivir cambia. Cuando hay fe realmente, uno desea servir a Dios, uno desea buscar a Dios, y cuánta sabiduría hay en poder aceptar las instrucciones que Dios nos da en su palabra.
¿no? A lo mejor no me gusta que Dios me diga, mira, no, la sexualidad así no, o de esto no comas. La naturaleza humana es lógico quizás que se rebele, ¿no?, contra alguna de esas cosas, pero si son instrucciones de Dios y si están en su palabra, y si Dios ha manifestado claramente que son para nuestro bienestar, qué bendición el poder aceptar esas instrucciones, ¿no? Hay realmente bendición en aceptar esas instrucciones. Por lo contrario, no aceptarlas implica lo contrario, ¿no? No aceptar esas normas de obediencia que Dios nos da nos llevan por caminos que no son buenos para nuestra vida, ¿no? Las sociedades pueden ir evolucionando o no en muchas cosas, pero créanme que los problemas que había hace 3.000 años atrás, desde lo moral, existen hoy, ¿no? Son los mismos, son exactamente los mismos. En esa sociedad practicaban en Egipto, ¿no?, en Canaán, distintos pueblos, practicaban o tenían distintas prácticas sexuales pervertidas, ¿no?, desenfrenadas, comían cualquier cosa, tenían hechiceros, consultaban a los adivinos. Han pasado 3.000 años, sin embargo eso hoy sigue ocurriendo en el mundo actual. Bueno, Dios nos llama a ser santos, Dios nos llama a salir de ahí, ¿no? Dios te está llamando hoy quizás a salir de ahí, a vivir una vida santa, ¿no? A prestar atención a sus enseñanzas, a sus requerimientos y a ser luz para las naciones. Nunca nos olvidemos del llamamiento que tenemos, ¿no? El llamamiento que tenemos es hacer luz para las naciones. Tenemos que vivir una vida diferente, no bajo las normas y las leyes de este mundo, sino bajo los preceptos y los consejos de la palabra de Dios. De esa forma podemos ser luz para las naciones. Obviamente esto no es algo que la persona pueda lograr por sí misma. Necesitamos una comunión diaria con Dios, ¿no?, para poder alcanzar esto. Así que cierro con la invitación justamente a tener esa comunión diaria con Dios, ¿no? A poder buscar a Dios en su palabra todos los días, a poder buscar a Dios en una pequeña oración todos los días y a entender, ¿no?, que hay sabiduría en seguir los consejos de Dios. Si nos cuesta, ¿no?, si nuestro cuerpo, como diría el apóstol Pablo, se rebela contra eso y no quiere, es lógico, es normal, es lógico y es normal. Lo que no es lógico sería que no hubiera lucha, ¿no?, porque entre lo que Dios quiere para nosotros y lo que el diablo quiere para nosotros tiene que haber lucha, evidentemente tiene que haber lucha. Yo lo que quisiera llamarlos es a esa búsqueda, ¿no?, a la búsqueda de Dios para nuestra vida, entendiendo que nada de lo que Dios nos pide acá es para nuestro mal. Al contrario, todo lo que nos pide es para nuestro bienestar. Que Dios los bendiga, que tengan una bonita semana. No se olviden de compartir el video con algún amigo, con alguna amiga. Gracias, porque sé que mucha gente lo hace cada semana. Hay gente que nos sigue casi desde el comienzo, ¿no?, así que estamos muy agradecidos con eso. Pero lo que queremos es que puedan compartir, porque el propósito es que la palabra de Dios pueda llegar cada vez a mayor cantidad de personas. Los esperamos la semana que viene con el último capítulo que vamos a hacer de Levítico, donde vamos a tocar lindos temas. Vamos a hablar de las 3 fiestas, ¿no?, que Dios, las 3 grandes fiestas que Dios había establecido para su pueblo, ¿no?, que era la fiesta de la Pascua, las cabañas y la de las cosechas, y también el jubileo, otro término, ¿no?, quizás que ustedes han escuchado en algún lado, del cual la Biblia habla y explica también qué era el jubileo. Así que la semana que viene cerramos el libro de Levítico con los capítulos que faltan para después seguir transitando Dios mediante el resto de las Escrituras. Que Dios los bendiga y que tengan muy bonita semana.